Estamos tan agradecidos con tu obra, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, solamente en ese nombre maravilloso podemos entrar a hablar contigo y decirte, Abba Padre. Gracias, gracias, bendito Señor, por tu obra excelsa, que nos ha abierto el camino, Señor, para poder alabarte con libertad, para poder rendir homenaje a tu nombre, Señor, y a tu obra excelsa en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Redentor, Jesucristo. Bendito Padre, estamos aquí para glorificar tu nombre. Y también estamos aquí como iglesia local, Señor, para que nos hables en este momento. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos instruya, quien nos exhorte. Pero sobre todo, Padre, que dé convicción de pecado. Que dé convicción, Señor, a todas las personas que aún no están en Cristo, Señor. Padre, te lo pido, Señor, que obres de sobremanera muy especial en esta tarde, bendito Señor. Padre, bendice la porción de tu palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Te damos las gracias, bendito Señor, bendito Salvador, bendito Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento, muchas gracias. La hipérbole apostólica, usada por Pablo, de no saber nada entre los hombres, excepto de predicar a Cristo y a este crucificado. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, esta hipérbole apostólica que nosotros vemos en la palabra del Señor debe mover, escuche bien, debe mover nuestro énfasis en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo debe centrar toda nuestra base teológica en un solo punto: la cruz de Cristo. Debemos ser cristocéntricos, y hay una palabra nueva: debemos ser cruzcéntricos. Y es que sin duda alguna, mis queridos hermanos, la cruz debe representar para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, un evento de importancia cósmica. Es interesante saber que la palabra cruz en latín viene de la palabra crucial. Mire qué importante esto. Y la palabra crucial en español significa central. Eso es lo que representa la cruz de Cristo en cada uno de nosotros. Un evento no solo histórico, sino un evento céntrico. Así que, hermanos y amigos, la crucifixión del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo es el clímax de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el pináculo, la parte más alta de la misión que Cristo vino a cumplir aquí en esta tierra. Porque la palabra del Señor dice: sin muerte no hay remisión de pecado. Qué interesante que la misma forma de la cruz nos enseñan verdades teológicas tremendas. La misma forma, la raya horizontal y en la raya vertical, podemos entender muchos significados excelsos dentro de la obra del pacto de redención. Y esto debemos estudiarlo, mis queridos hermanos, bajo la doctrina bíblica del pecado original y sus consecuencias. Estas dos líneas son el reflejo de un Dios justo, pero al mismo tiempo, hermanos y amigos, son el reflejo de un Dios misericordioso, al brindarnos a un Salvador que provenía de simiente de la mujer, al mandarnos a un Redentor que salvaría a su pueblo, como lo dijo el portador de esta magna noticia, a este hombre que no creía todavía. Si usted me sigue, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo número 21, vamos a ver la acción y del destino de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que un ángel fuerte se aparece a José y le dice en Mateo número 1, versículo 21, y llamarás su nombre Jesús.
Y Jesús en este significado quiere decir Salvador. Y más adelante la misma palabra del Señor nos indica la función de este Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión por la cual Cristo vino a esta tierra, para salvar a su pueblo, para limpiarlo de sus pecados. Una línea vertical que proviene desde el mismo centro del tercer cielo y toca la tierra para brindarnos salvación, para brindarnos redención. Es lo mismo que profetizó, inspirado por el Espíritu Santo, el padre de Juan el Bautista, allá en el Evangelio según San Lucas. Zacarías, este hombre que dudó, pero al mismo tiempo fue usado por nuestro Señor para profetizar algo importante, que doctrinalmente nos enseña cosas básicas en nuestra creencia cristiana. Dice la palabra del Señor que Él dijo, y profetizando acerca del Cristo: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido. Escuchen bien estos dos verbos: visitar y redimir. Nuestro Señor Jesucristo vino para visitar y al mismo tiempo para redimir. Él salió para triunfar. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es una victoria asegurada. Él vino para glorificar a su Padre. Bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador. Qué interesante que esta palabra, que nos ha levantado un poderoso Salvador, en otras versiones bíblicas más antiguas aparece como que nos ha levantado un cuerno de salvación. Y esto lo tenemos que ver comparando la Biblia con la Biblia. Nuestro hermano pastor nos está enseñando el libro de Levítico, ¿se acuerdan? Y hay muchos cuadros, como lo dice él, muchos tipos de Cristo que son el antitipo de nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Y este cuerno de salvación habla de su poder, habla de su deidad. La palabra del Señor nos dice: y Él nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esta es la línea vertical. ¿Cómo podemos aprender tantas cosas de una sola línea? Y la línea horizontal, que nos habla del alcance de esta redención, de la magnitud de esta expiación para hombres y mujeres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. En aquel lugar llamado el Gólgota había mucha gente reunida en esa hora, pero sobre todo en aquel lugar habían muchas perspectivas, maneras de pensar sobre aquel quien colgaba del madero. Escuche bien, para Caifás, uno de los sumos sacerdotes, seguramente fue una acción política que él hizo para sacarse de encima al imperio romano, que estaba molestando de alguna o de otra manera al Sanedrín judío. Para Poncio Pilato, sin duda alguna, también fue una acción política que él hizo para librarse de tanta gente que le estaba pidiendo a gritos que crucificara a nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, incrédulos y curiosos, era una ejecución más de un mentiroso, de un usurpador de la verdad, que se hacía pasar por el Hijo de Dios y blasfemaba su nombre. Qué ironía, ¿verdad, hermanos? Que en aquel madero, para ellos, este hombre representaba a un hombre más, un hombre mentiroso. Pero para nosotros, quien estaba colgado en la cruz, era y será la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento? Porque ellos tenían un conocimiento equívoco del Mesías. ¿Y por qué nosotros ahora conocemos que Él era el Mesías? Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Hubo varias maneras de pensar y varias respuestas. ¿Eres un profeta más? ¿O eres Elías? Sin embargo, se levanta Pedro, ¿se acuerdan? Y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios.
Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, nos enseña que este conocimiento no viene de nosotros. Este conocimiento viene impartido desde lo alto por nuestro Padre. Jesús mismo le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esa verdad no te la ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre, quien está en los cielos. Esto es una poderosa verdad, hermanos, que nos enseña la palabra del Señor. Todo el conocimiento que nosotros tengamos por la persona de nuestro Señor Jesucristo viene por parte del Padre como regalo, de pura gracia. Dice el salmista: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y dice, siguiendo el salmista, sigue diciendo: tú has cambiado mi lamento en gozo, tú has cambiado mis ropas de luto y me has ceñido de alegría. El gran día de expiación había llegado. La obra que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, hizo, escuche bien, hermanos, tanto en su vida como en su muerte. En su vida, porque fue obediente. La palabra del Señor nos enseña que fue obediente y sumiso hasta la cruz. Una obediencia perfecta, tanto una obediencia perfecta, pasiva y activa, y en su muerte como un sustituto divino, una muerte vicaria para lograr nuestra salvación, viviendo la vida que tú y yo nunca pudiéramos haber vivido, y muriendo la muerte que tú y yo nos correspondía morir. Ese es el intercambio divino de la salvación. Él pagó por nuestros pecados. En aquel lugar, una vez más, mis queridos hermanos, podemos apreciar dos cosas, dos atributos preciosos de nuestro Dios: el amor y la justicia de nuestro Señor, como causa suprema que llevó a Cristo a venir a la tierra. La palabra del Señor en Juan dice: a tabernaculizar entre nosotros, y al morir por nuestros pecados. El mismo amor, la misma justicia que vemos en el protoevangelio, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de la transgresión del hombre, ¿se acuerdan? Dios mostró su juicio, pero al mismo tiempo mostró su gracia al brindarnos a un Salvador, al brindarnos a un Redentor. Y aquí en el Gólgota, Dios muestra su amor al salvar a un pueblo para su gloria. Vaya por favor a Juan capítulo número 3, versículo número 16. Quizás uno de los versículos más utilizados, ¿verdad? Quizás uno de los versículos más trillados que tenemos en el mundo cristiano. Quizás uno de los versículos más memorizados en nuestras iglesias. Pero sin embargo, quizás también es uno de los versículos más mal enseñados. Juan 3:16 nos habla del amor del Padre al dar a su Hijo por un pueblo. La palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nuestro hermano pastor nos estaba enseñando el día de hoy sobre esta palabra. Unigénito, único en su clase. Como Cristo no hay otro. Como Cristo no hay otro. Es unigénito para que todo aquel, escuche bien, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea, en Él cree. Y esto es importante enfatizar, hermanos, porque podemos hacer de la fe una obra. Y la palabra del Señor dice claramente en Efesios 2, versículo del 8 al 9, que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, tenga gloria delante de su deidad, delante de su nombre. Para que todo aquel que en Él cree, la fe no es una obra, es un regalo divino. Es un regalo del Señor. Y la palabra dice que no se pierda. Qué seguridad tan preciosa que tenemos en esta promesa. No se pierda, mas tenga que
vida eterna. Ese es el amor que nuestro Padre refleja por cada uno de nosotros al dar a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar. Pero la justicia de Dios también se mira presente en aquel sacrificio. La justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Vaya por favor a Romanos. Romanos capítulo número 3. Vamos a hablar sobre la propiciación. Romanos capítulo número 3, versículo del 24 al 25. Cristo fue nuestra propiciación. ¿Pero qué significa propiciación? ¿Alguien sabe qué significa propiciación? Levante la mano quienes están empapados con el término propiciación. Cristo fue nuestra propiciación. El sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios para que Dios sea propicio para nosotros, para que tenga una mirada favorable ante nosotros. En otras palabras, toda la ira de Dios que debía ir contra nosotros, Cristo se interpuso. Él fue nuestra propiciación. Toda la ira fue destinada hacia su Hijo amado. La palabra del Señor dice en Romanos 3, versículos número del 24 al 25. Hacemos un poco de contexto, vamos al 23. Por cuanto todos pecaron, esto lo sabemos todos. Todos, absolutamente todos, pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subraya esa palabra, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. Lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a venir a esta tierra fue por amor, fue por gracia, pero también fue por justicia. Y aquí en este versículo que Pablo enseña a la iglesia de Roma, nos enseña esta doctrina. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Subraya esa palabra. Gracia y justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, hoy por asignación pastoral me ha tocado la bendición tremenda de hablar sobre la última palabra de Cristo en la cruz. Y vamos a ubicar esto en la Biblia en Lucas capítulo número 23, versículo número 46. De este precioso versículo vamos a hablar en esta tarde, en esta noche. Lucas 23, versículo número 46, que dice la palabra del Señor, hablando la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, escuche bien, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue la última palabra de nuestro Redentor, de nuestro Salvador en aquella cruz, que gritó victoria. Mientras Él colgaba en la cruz, sus labios fueron abiertos para hablar 7 verdades que algunos de nuestros hermanos nos enseñaron en los días pasados. 7 verdades preciosas. Y sin duda alguna nuestro hermano pastor nos ha enseñado acerca de la numerología. Y sabemos esto, que los números no son doctrina, pero al mismo tiempo arrojan mucha luz cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Y aquí el número que tenemos en mención es el número 7. ¿Y el número 7 qué significa, hermanos? El número 7 significa plenitud, significa perfección, enseñándonos que no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también en la muerte se exhibieron las perfecciones de nuestro bendito Salvador. En 6 días, nuestro Dios y amado Señor, la palabra del Señor nos dice que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante esta analogía bíblica. En 6 días nuestro Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Y en el 6º día Él contempló la obra de sus manos
y dijo que había sido bueno y bueno de gran manera. Y esta palabra es muy importante porque esta palabra significa excelencia. Excelencia. Así que el trabajo también que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y no solo en su muerte, sino también en toda su vida de obediencia, fue una obra de obediencia y fue una obra excelente. Ya como estamos estudiando Levítico, y Levítico también nos enseña acerca de los 5 ingredientes, ¿se acuerdan? Que tenía o que tiene el aceite de la unción. Y había algunos de los componentes que usa esta palabra excelente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? La mirra excelente. Excelente como nuestro Señor Jesucristo, excelente como su obra. Y qué interesante que la penúltima palabra dice consumado es, ¿se acuerdan? Y lo mismo es y significa esta palabra. La obra está terminada. La obra ha sido cumplida con excelencia. Y en el 7º día Él descansó. Lo mismo que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy. La 7ª palabra de nuestro Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez más nuestro Señor entra en la comunión perfecta con su Padre. Lo primero que debemos extraer de este mensaje es la palabra implícita entonces. No sé, me gusta mucho cuando predico la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre, hacerlo de una manera expositiva. Eso quiere decir irnos versículo por versículo para que sea la misma palabra quien nos dirija en la instrucción. Así que la palabra del Señor dice y empieza nuestro versículo con entonces, enseñándonos que tuvo que haber acciones previas por la cual Cristo anunció esta última palabra, ¿verdad? Y haciendo un poco de contexto, dirijamos, hermanos, nuestras miradas a 2 versículos anteriores al texto que estamos estudiando en Lucas. Vamos al versículo número 44 y número 45. ¿Estamos ahí, hermanos? Cuando era la hora sexta, dice la palabra del Señor, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó hasta el final. Hermanos, hasta la cruz había habido una comunión perfecta entre el Padre y nuestro Señor Jesucristo, pero fue interrumpida ¿por qué? Por el pecado, por el pecado. Es interesante recalcar cómo Cristo había aceptado tomar por sí mismo la copa de la ira, la copa del juicio. Escuche bien que el Padre mismo le tenía que dar. Mire qué interesante, vaya a Juan capítulo número 18. Juan capítulo número 18, vamos a leer el versículo número 11. Estamos en la noche en Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando estaba nuestro Señor Jesucristo con algunos de sus discípulos y viene el traidor de ellos, Judas, quien lo vende? Y cuando Pedro en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Saca la espada y corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, en la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo a manos de los hombres. Él dice algo muy importante. Dice la palabra del Señor que le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. Y escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, enseñándonos, hermanos, que el plan de redención tenía que cumplirse al pie de letra y a cabalidad. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: la copa que el Padre me ha dado de beber, escuche esto, la copa que el Padre me ha dado de beber, ¿no la he de beber? ¡Qué tremendo! Hermanos, en la cruz, en el comienzo, el Señor Jesucristo todavía se encuentra en comunión con nuestro Padre. Porque Él había clamado: Padre, perdónalo. ¿Se acuerdan? Fue la primera frase, la primera cita. Y ahora su última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero entre estos dos enunciados
Él había estado colgado allí durante 6 horas. 3 horas en manos de los hombres. Y por qué no decirlo, en manos de Satanás. Porque Satanás era el que gobernaba las mentes de estos inicuos. Y 3 horas en las manos de su padre. 6 horas en total. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo, viéndose en total desolación, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estábamos hablando esa noche con el pastor. Yo considero que es algo importante decirlo. Y creo que todos lo conocemos, porque no solamente es el dolor físico que a nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo en esa cruz del Calvario. No fueron los clavos, no fueron los latigazos, fue esto lo que realmente dolió en su alma, dolió en su espíritu. La división, la comunión que era inquebrantable. El Padre y el Hijo se habían separado por el pecado de cada uno de nosotros. Pero ahora todo está hecho, la copa se vacía, la tormenta de la ira ya ha pasado, las tinieblas se han disipado y llega una vez más la luz y llega con ello la comunión una vez más del Hijo con el Padre, pero ya para más nunca verse quebrantada. Entonces Cristo clama a gran voz, dice la palabra del Señor. Y esto nos habla de su victoria en la cruz. Esto nos habla de su poder, de su deidad. Es cierto, queridos hermanos, que hoy día recordamos con tristeza los acontecimientos previos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la muerte en sí en el madero de nuestro Salvador. Pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, debemos celebrar con gran gozo, con gran júbilo que Cristo resucitó. Esa es la piedra angular que nos mantiene vivos y nos mantiene con la esperanza. El apóstol Pablo nos estaba enseñando el sermón en la mañana del día de hoy, nuestro hermano pastor, que el apóstol Pablo dice: si no fuera eso posible, si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo, vana fuera nuestra predicación. ¿Qué estuviéramos haciendo en este momento? Fuera una pérdida de tiempo. Déjame decirte, hermano, que la tumba de Mahoma está llena de polvo. La tumba de Buda está llena de huesos secos, arañas, escorpiones. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él vive. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Él vive. En toda la historia de la humanidad han habido muchos libertadores, ¿verdad? Muchos. Yo soy del país del Ecuador. No sé si ustedes estén un poco conectados acerca de la historia, pero me hace acuerdo del gran libertador de América, Simón Bolívar. Escuche bien, su sueño era el de unir a todos los pueblos latinoamericanos, a todos los pueblos de América del Sur en un solo país, la Gran Colombia. Sin embargo, el gran propósito de Simón Bolívar quedó reducido a una frase agonizante: he arado en el mar, he sembrado en el viento. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Nuestro Señor Jesucristo es un libertador que vino a libertar. Es un salvador que vino a salvar y salvó. Es un expiador que vino a hacer expiación y expió. Esa es la gran diferencia. Él es Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vamos a analizar estas 7 palabras. Punto número 1, Padre. ¿Qué podemos aprender de esta última palabra de nuestro Señor Jesucristo dentro de la cruz? La doctrina de la paternidad. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. En la resurrección, cuando Cristo resucita y se aparece a María Magdalena, ¿se acuerdan? Le dice: no me toques, aún no subo al Padre.
Pero ve y dile a mis discípulos, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando oren, oren de esta manera, ¿se acuerdan? Padre nuestro. Y nos involucra en esta familia por adopción como hijos. Padre nuestro. Debemos creer en la doctrina de la paternidad de Dios en cuanto a su pueblo. Escuche bien. En cuanto a su pueblo. Aborreciendo la doctrina de la paternidad universal de Dios, esa que enseña Roma. Cuando usted habla con alguna persona y le dice, tú eres hijo de Dios, y todos somos hijos de Dios. Cuidado, porque eso es una herejía, mis queridos hermanos, y debemos tratarlo de esa manera. Es una doctrina totalmente sin fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque apuñala el corazón de dos hermosas doctrinas que nuestro Señor nos enseña en su palabra. Apuñala el corazón de la doctrina de la adopción y apuñala el corazón de la hermosa doctrina de la regeneración. Apuñala el corazón de la doctrina de la adopción enseñada en la Escritura, porque ¿cómo puede Dios adoptar a hijos si todos somos hijos? Es algo ilógico, ¿verdad? Va en contra de la lógica y sobre todo no tiene ningún fundamento bíblico. Y va en contra de la doctrina de la regeneración, porque es por la regeneración y por la fe que nosotros somos parte de la familia de nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. En el primer capítulo de Juan, la palabra del Señor dice, a todos los que le recibieron, y este orden es importante, recibir y luego viene la fe. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Escucha bien cómo va el orden. Regeneración y fe. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Nosotros no teníamos el poder de hacernos hijos. Él nos ha dado el poder de hacerlo. Por medio de la fe. Y sigue diciendo la palabra del Señor, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuche bien, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios, de Dios. ¿Cómo podría Dios dar a los hombres el poder de convertirse en sus hijos si ya tienen ese poder? Así que por favor no creamos en esas mentiras. ¿Somos creación de Dios? Todos, claro que sí. Pero hijos, debemos tener mucho cuidado. Por eso debemos estudiar muy bien esta doctrina, la doctrina de la paternidad en cuanto a su pueblo, en cuanto solamente a su familia. Aprendemos de esta doctrina también, hermanos, que en este hecho radica nuestro principal consuelo, llamarlo a Él Padre. Créanme, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos experiencias positivas, experiencias negativas. Hemos caminado por oscuridad, hemos pasado tribulación, hemos pasado dolores, ¿verdad? ¿Quién no? Esa es nuestra misión, esa es nuestra vida, caminar en el camino angosto. Sin embargo, tenemos esta promesa preciosa de nuestro Señor, que Él va a estar con nosotros. Y dice, hasta el fin del siglo. Así que en medio del problema, en medio de la desesperación, tú nunca estás solo. El Padre siempre está contigo. Y por eso tenemos ese derecho de adopción, como lo dice el apóstol Pablo, de llamarlo no solo Padre, sino Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Se acuerdan cuando Esteban fue lapidado por predicar la palabra de nuestro Señor bajo una lluvia de piedras? El primer mártir muere y lo primero que él abre su boca y dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, de cualquier manera que nosotros muramos, de cualquier manera, esa debe ser nuestra postrera emoción. Señor, recibe mi alma. Señor, recibe mi espíritu. Punto número 2, en tus manos. Por más de 12 horas, Cristo había estado en las manos de los hombres.
De esto mismo había hablado nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre, dice nuestro Señor, sea entregado en las manos de los hombres para ser matado, pero al mismo tiempo para resucitar. Y esa es la esperanza. Cristo podría haber evitado fácilmente el arresto en aquella noche de Getsemaní, claro que sí, pero no lo hizo. No lo hizo. A la hora señalada por el Padre, Él había sido tomado. A la hora señalada por nuestro Padre, Él había sido golpeado. El momento en que Él debería someterse como aquel cordero, sin fuerzas, enmudecido, llevado al matadero, había llegado. Y Él mismo, escuche bien, Él mismo se puso en las manos de los pecadores. ¿Cómo lo trataron? Todo el mundo conoce eso. Aquí pudimos ser partícipes visibles de eso. La palabra del Señor nos habla sobre el corazón malévolo de estos hombres. Y hermanos, esto es importante reconocer porque nos enseña la total depravación que hay en el corazón del impío, en el corazón del hombre sin Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vaya a Hechos, capítulo número 2, versículo número 23. Porque aquí vamos a ver otra enseñanza más de nuestro Padre. Todos reconocemos que Dios es soberano, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. No hay nadie aquí en este cuarto, no hay nadie aquí en estas cuatro paredes que digan que Dios no es soberano. Dios es soberano por sobre todas las cosas. No hay ni un solo centímetro o milímetro en el universo que diga: Dios, esto no es mío. Todo es de Él, todo es para su gloria. Él es soberano, pero al mismo tiempo, hermanos, debemos saber que nosotros como hombres somos responsables de nuestras decisiones que tomamos. Dios es soberano, el hombre es responsable. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 2, versículo 23. A este, hablando de nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Ese era su plan de redención, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra del Señor que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Era el plan de redención. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir, vino a expiar a un pueblo. Y sigue diciendo: prendisteis y matasteis por manos ¿de quién? De inicuos. Ahí está la decisión del hombre, ahí está la responsabilidad del hombre, pero sobre todo esto está la soberanía de Dios. Qué bendito contraste. 3 días más tarde, nuestro Señor Jesucristo, por poder del Padre, se levanta de entre los muertos. 40 días más tarde, nuestro Señor Jesucristo va al Padre en ese proceso de ascensión, en ese proceso de glorificación. Va al Padre para más nunca separarse de Él, hasta esperar que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Lea por favor Hebreos capítulo número 10, versículo número 12. Hebreos capítulo número 10, versículo número 12. El Padre, después de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, y esto habla en Isaías capítulo número 53, lo exaltó hasta lo sumo. Después de la humillación, mis queridos hermanos, que aquí podamos tener en esta tierra, en este lado de la eternidad, hermanos, va a haber una exaltación tremenda cuando nosotros estemos allá, con cuerpos glorificados en la presencia de nuestro Señor. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Hebreo capítulo número 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, escuche bien, un solo sacrificio, el sacrificio perfecto por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados a sus pies. Volvió a casa a reinar. Aquí debemos resaltar una vez más la doctrina de la soberanía de Dios.
Él está en control absolutamente de todo. Y déjeme decirle algo importante. No solo los justos están en las manos de Dios, no solo sus hijos están en las manos de Dios, sino también los injustos están en las manos de Dios. Las manos de Dios es un antropomorfismo que se usa en la Biblia. Debemos recordar que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Sin embargo, la palabra del Señor hace estos ejemplos para poder entender la magnitud de nuestro Señor. Los justos podrán estar en las manos de Dios, pero también están los injustos. La diferencia es que los justos estamos en las manos de nuestro Señor para cuidado. Él nos cuida en sus manos. Él nos castiga también en sus manos. Él nos da duro también con su mano cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros somos desobedientes. Sin embargo, también podemos entender que los impíos están en las manos de Dios, no solo para cuidado, sino para destrucción. Cristo declara en Juan 10:27, y esto nos debe llenar de consuelo como hijos. Esto debe formar en tu corazón, mi querido hermano, una verdad tremenda de saber que nuestro Padre nos cuida. Juan capítulo número 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, escuche bien, nadie, no hay ningún poder exterior que te separe de las manos de Dios si eres hijo. Ningún poder. Estamos tan seguros en las manos de nuestro Padre, que la palabra del Señor nos enseña eso. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y escuche bien otra vez. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero también debemos reconocer algo. También debemos reconocer que estar en las manos de Dios sin estar en Cristo, escuche bien, sin estar en Cristo es para condenación. El autor de Hebreos nos enseña eso. Horrenda cosa. Escuche. Horrenda cosa. ¿Sí sabe qué significa la palabra horrendo? Algo que es horrible, estupefacto, feo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto habla de juicio. Así que tanto los injustos como los justos están en las manos de Dios. Están en las manos del Señor. Punto número 3. Encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos encomendado cosas valiosas en nuestras vidas a otras personas, verdad? Cuando nuestros hijos están pequeños, encomendamos nuestros hijos a personas que consideramos son personas confiables, son personas decentes, son personas que nosotros pensamos que van a cuidar bien a nuestros niños, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros encomendamos nuestras finanzas, por ejemplo, a instituciones o a bancos que respaldan y hacen posible cuidar ese dinero, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros mandamos esas encomiendas con mucho cuidado a otros países, a nuestros familiares? Cuídamelo bien, ¿verdad? Esto está implícito, un cuidado personal. Pero la palabra del Señor nos enseña que el verdadero valor de la vida, en este lado de la eternidad, se simplifica en esto. ¿De qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? Aquí Cristo nos enseña que todas las cosas que podemos tener en este lado de la eternidad, hermanos, se quedarán aquí. Aquí se queda todo. No te llevarás ni un gramo de tierra en tus uñas, absolutamente nada. Todo se queda aquí. Pero hay algo que se va, ¿verdad? Hay algo que sale de nuestro cuerpo y se va. El alma y el espíritu. Y eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en esta palabra. La muerte puede ser el rey de los espantos para los impíos. Puede ser el rey de los espantos
el rey del temor para las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo ni en Dios. Mas sin embargo, para nosotros no pasa nada, porque Cristo ya venció la muerte. Cristo ya la venció y nosotros estamos seguros de eso. Cristo ya venció la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Será nuestro grito cuando estemos, qué sé yo, en una cama postrados. No sé cómo será ese último momento. Pero, hermanos, debemos reflexionar en este punto. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Estás caminando en el camino angosto? La palabra del Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña y nos exhorta a vernos a nosotros mismos, a probarnos, a autoexaminarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. La pregunta es, ¿cómo le vas a decir al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, si ni siquiera eres hijo? Debemos pensar muy bien las cosas que estamos haciendo en este lado de la eternidad, mis queridos hermanos, y esto es muy serio, porque de esto totalmente depende nuestra vida en la eternidad. Punto número 4. Y habiendo dicho esto, expiró. Versículos paralelos, hermanos, a esto, los evangelios demuestran más claramente la acción de nuestro Redentor, la acción de nuestro Señor, y dice que Él mismo entregó su espíritu. Él mismo entregó su espíritu. Y esto nos habla de una muerte única en su caso. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue única. La muerte de nuestro Señor Jesucristo también fue única. Y esto nos habla de su poder, esto nos habla de su deidad. Vaya por favor a Juan capítulo número 10, versículo 18. Juan capítulo número 10, versículo 18. Hablando en el contexto del buen pastor y el cuidado que el pastor tiene para con sus ovejas. Dice la palabra del Señor en Juan 10, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muchos se romperán en la cabeza pensando quién mató a Dios. ¿Sí has escuchado esa pregunta? Bueno, ¿quién mató a Dios? Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Y esta pregunta es buena, porque para nosotros como hijos de Dios, abre un capítulo en nuestra teología, en nuestro entendimiento de nuestro Dios. El hecho de reconocer cómo eran las dos naturalezas de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. El hecho de reconocer que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Esta teología se conoce como vera homo, vera deus. En otras palabras también la puedes buscar como unión hipostática. Y con esta base bíblica, hermanos, podemos comprender el significado verdadero del sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo, que hizo cesar el sacrificio de animales una vez y para siempre, y sació la justicia de la ira de Dios en aquella cruz. Cristo como el antitipo del sacrificio en el Antiguo Testamento. Es importante conocer los cuadros, es importante conocer los tipos del Antiguo Testamento que nos llevan al antitipo, es decir, a la realización de ese cuadro. Hemos estado estudiando en Levítico una vez más acerca de los sacrificios. Y todo apunta, todos estos sacrificios de animales apuntan, mis queridos hermanos, al sacrificio excelso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce como tipo y antitipo, como los cuadros, ¿verdad? Cristo como Hijo de Dios. Cristo como Hijo de Dios en su naturaleza humana debía morir porque la palabra del Señor quería y pedía por remisión de pecados la muerte de esta persona. O la muerte del animal. ¿Se acuerdan? La muerte de esta persona. Como un sustituto único y perfecto. Él era nuestra propiciación. Pero también como Dios, en su naturaleza divina,
resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día para nuestra justificación. Vaya por favor a Lucas capítulo número 9, versículo 22. Vamos a entender un poco esto. Lucas capítulo 9, versículo número 22. Cristo mismo lo dice. La palabra del Señor dice en Lucas 9, versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Es necesario. Es importante esta palabra. Muchas veces la vemos en la Escritura. Es necesario, es necesario, es necesario. Pastor, deberíamos hacer una serie acerca de eso. Es necesario, es necesario. ¿Cuántas palabras, cuántas veces se pronuncia esta palabra? Es necesario. ¿Qué es necesario? En este texto bíblico nos enseña: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Mira el plan. Todo estaba ya planificado. Todo estaba listo. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Escuche bien lo que sigue. Y que sea muerto. Subraye esa palabra. Y subraye también la otra que sigue. Porque dice que sea muerto y resucite al tercer día. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El plan de redención se llevó a la perfección y fue cumplido a cabalidad por nuestro Señor Jesucristo. Sin la cruz no hubiera habido remisión de pecados. Y sin resurrección no hubiera habido esperanza para nosotros. Mira la importancia de las dos cosas. La importancia de la muerte y la importancia de la resurrección. El apóstol Pablo con tanta razón nos dice que hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio, hermanos? El precio fue la sangre del Cordero. El precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dos preguntas para finalizar. Dos preguntas importantes para tu corazón. Dos preguntas que quiero dejarte para que pienses en toda la semana que nos queda. ¿Y tú? ¿Eres bendito o eres maldito de Dios? Escrito está en 1 Corintios capítulo número 16, versículo número 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Escucha bien, no lo digo yo. Que sea anatema. ¿Cómo aparece la maldición en nuestras vidas? ¿Cómo es que somos malditos nosotros? Y la palabra del Señor nos enseña que la maldición aparece en los primeros capítulos del Génesis, ¿se acuerdan? Cuando el pecado entra al mundo por una persona y por consecuentemente la muerte pasa a todos los hombres por la tentación de la serpiente. El hombre es maldecido. La mujer es maldecida. El diablo es maldecido. La tierra es maldecida. Y absolutamente toda la creación gime hasta que esa maldición sea removida. Escucha bien lo que voy a decirte, hermano. Porque hubo uno quien removió esa maldición. Y ese uno se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo se hizo maldición por nosotros, para que tú y yo seamos benditos de Dios. En ese día era el más menospreciado del universo, cuando todos los pecados de su pueblo fueron transferidos, fueron imputados en su vida. Mira el cuadro. Cuando llevaban el cordero, ¿te acuerdas en Levítico? Dice que el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del animal, ¿verdad? Haciendo ¿qué? Como una transferencia de todos los pecados del pueblo de Israel. Y aquí la palabra del Señor nos dice que todos los pecados de su pueblo fueron imputados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en aquella cruz del Calvario. Para sufrir la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido, y para que seamos, en vez de malditos, benditos por Dios. Hermanos, solamente hay un refugio.
Solamente hay un refugio para no ser consumidos por la ira de Dios, y ese refugio es Cristo. Es en Cristo quien tenemos vida después de haber estado muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es por Cristo que somos justificados por medio de la fe en su muerte y en su resurrección. Es por Cristo que nosotros somos salvos de la ira de Dios. Es por Cristo que tenemos absolutamente todos nuestros pecados expiados, presentes, pasados y futuros. Es por Cristo que todos nuestros pecados han sido blanqueados de nuestra cuenta y ha sido imputada en nuestra cuenta su justicia. Es por Cristo. Segunda pregunta. ¿Y tú? ¿Estás en Cristo o no? Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Y tú estás en Cristo o no? ¿Estás convencido que cuando dejes este mundo y cierres los ojos en este lado de la eternidad, los abrirás en su gloria? ¿Estás convencido de eso? ¿Estás llevando una vida moldeable a la palabra de nuestro Señor, obediente a sus decretos? ¿Estás caminando por el camino estrecho? ¿O estás caminando por el camino ancho y te llamas cristiano? ¿O te llamas hijo de Dios y no estás viviendo en santidad? Si tus respuestas a eso son positivas, qué bueno, me alegro, hermano. Gloria al Señor. Que Dios use tu vida grandemente, que Dios te santifique todo el tiempo, porque va a haber una glorificación futura para cada uno de nosotros por eso. Pero si tu respuesta es no, y estás sin Cristo en este día, estás sin Cristo el día de hoy, hermano y amigo, escucha bien. Este es el momento de venir a Él, en arrepentimiento y fe. Él dice en su palabra: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Amigo, si tú estás en Cristo, en arrepentimiento y fe, ven en este momento a la cruz de Cristo para que tu humillación sea luego una exaltación. Despójate de todas tus seguridades, las que tú crees que son seguridades en tu vida, y refúgiate solamente en los brazos de nuestro bendito Salvador. Clama por misericordia, y misericordia te será concedida, amigo, créemelo. Será concedida misericordia si lo pides, solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe y solo para su gloria es esa. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta porción tan preciosa de tu palabra. Padre, decir gracias es una palabra tan pequeña, bendito Señor. Pero Padre, mira nuestros corazones. Estamos aquí solamente para glorificar tu nombre, para exaltar tu obra, bendito Salvador. Gracias Señor por todo lo que tú has hecho. Gracias por entregar a tu Hijo unigénito, Señor, en la cruz del Calvario, para que Él sea nuestra expiación, para que Él sea nuestra propiciación, para que Él lleve nuestros pecados en sus espaldas y sea castigado con tu ira, para que tu ira ya no nos venga a nosotros, bendito Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque es nuestro consuelo llamarte Padre en los momentos de aflicción, llamarte Padre en los momentos buenos que tenemos, porque solamente tú nos los das, bendito Señor. Una bendición grande, bendito Padre, da a esta iglesia local, a cada uno de mis hermanos, hermanas. Señor, úsalos grandemente. Donde quiera que sean puestos sus pies, en cualquier camino, Señor, en cualquier trabajo, en cualquier evento social, Señor,
úsalos de gran manera para tu gloria. Gracias, bendito Salvador, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Dios me lo bendiga.